que van a lograr acompañar hoy en vivo en esta sesión. Pero para comentarle a las personas que nos están, que nos están acompañando y Edward, que también por ahí nos deja sus saludos, Daniel también, más que bienvenidos. Pueden plantearle preguntas a nuestros expertos que están acá acompañándonos. Así que hay una opción acá en Zoom de preguntas y respuestas, Q&A, desde donde ustedes pueden plantear las consultas. Yo no la logro ver en este momento, ya la vi, ya me apareció en la pantalla, pero si desean desde esa parte pueden plantear consultas para aprovechar este conversatorio. Así que arrancamos con la primera pregunta y Evelyn, aprovechando que te tenemos ahí enfocada en pantalla, ¿qué aspectos consideras más importantes al evaluar una startup para invertir? Ok, son varios, pero sobre todo en etapa temprana lo más importante es el talento del equipo emprendedor. Desde que piche con entusiasmo, que tenga experiencia en la industria, emprendimientos anteriores, que tenga una visión del negocio bien articulada, relaciones con fondos, socios estratégicos, que sepa liderar bien a su equipo, que tenga un equipo cofundador cohesionado, que tenga bien definidos los roles, un CEO, un CTO, si es una empresa de base tecnológica, que el equipo fundador se dedique de tiempo completo, que no estén demasiado diluidos. Eh, Eso es un tanto subjetivo, pero creo que es lo más importante, sobre todo en etapas tempranas. Por supuesto, también es importante que sea un proyecto innovador, disruptivo, de alto impacto, sumamente escalable, que el mercado potencial sea grande, sea accesible, que el emprendedor conozca bien la industria, que tenga experiencia en la industria, que sea lo suficientemente relevante como para poder tener un crecimiento importante, que los unit economics se sustenten, que sea un mercado donde, si bien estamos de acuerdo, es muy difícil en temas competitivos decir que somos pioneros o los únicos, que se tenga una clara ventaja competitiva sobre el resto de la competencia. Eh, que se tenga un modelo de negocio con unit economics viables, aunque sea en etapa temprana, que esté bien fundamentado sobre todo la estrategia de crecimiento y la estrategia de monetización, las premisas de cómo se va a escalar. Dentro de esto, que se tenga la estrategia de fundraising bien articulada, que el emprendedor tenga capacidad de levantar, que sepa bien, bueno, si voy a levantar una ronda de $500,000, se tenga bien definido el monto de la ronda, el destino de los recursos, el instrumento financiero, los términos de inversión, la evaluación, el runway que les va a dar, a qué proyecciones les va a llevar, o sea, todas las finanzas. Y que haga fit con el fondo. Yo creo que eso es sumamente importante, que el emprendedor requiere apoyo del fondo, pero saber que el fondo no solamente le puede aportar recursos económicos, sino también muchísimo smart money, que sepa identificar qué fondo cumple con la tesis en la que el emprendedor encaja en cuanto a industria, en cuanto a etapa de inversión, en cuanto a región, qué tanto quiere comprometerse con el inversionista, etcétera. Digo, hay varias cosas, pero creo que en etapas tempranas sobre todo es lo más importante. Esos son los requisitos mínimos. No, y me parece súper interesante sobre todo lo que tú mencionas de conocer la tesis del fondo, porque de nuevo es tiempo para el emprendedor estar hablando con potenciales inversores, dedicando, en vez de poder, en muchos casos, dedicarse a desarrollar tu negocio. Y muchas veces son fondos que no tienen absolutamente ninguna relación con el sector, con la industria o con la geografía en la que ellos están desarrollando una idea. Entonces yo creo que ese consejo que tú nos das y la claridad que ustedes tienen como fondo, creo que permite ser más eficientes. Ahora, pasando ya tenemos una pregunta del público, solo voy a pasar a una pregunta ahora hacia Tadashi y continuando en esta conversación.
Estamos en un contexto que los titulares nos dicen que es un contexto desafiante, complejo, de incertidumbre, y en esa línea tenemos acá muchos emprendedores, pero también tenemos personas interesadas en invertir en startups, en conocer este asset, en ver, en ver el potencial que puede tener. ¿Qué nos podrías decir tú sobre las industrias o sectores más prometedores para invertir y emprender en el contexto que tenemos actual de 2023? Claro, mira, en la base metodológica de la innovación, en general, uno trata de innovar en algo que confluya en tres cosas: las necesidades, o sea, que hay un mercado que requiere de esto; las capacidades, en que eres bueno; pero también en las tendencias, hacia dónde se mueve el mundo. Hay cosas que ya son medias obvias que son tendencias, como la inteligencia artificial, todo esto que abre ChatGPT, toda una línea de producción, de trabajo que se abre con esa línea. Pero lo que uno busca cuando invierte en startups o emprendimientos, depende también del rol que uno quiera jugar, porque la gente, yo creo que malentiende lo que es una startup. No cualquier emprendimiento que tenga innovación y tecnología es una startup. Ser una startup es una estrategia de escalamiento. Si tú me dices, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una empresa que tiene innovación, tiene tecnología, pero no quiero levantar capital porque la verdad es que quiero mantener el control y voy a hacer bootstrapping, es decir, crecer con las ventas. Entonces no eres una startup. No tiene ningún problema no ser una startup, pero no eres una startup. Por ende, eso implica que para ser una startup lo que quieres tratar de hacer es comerte rápido el mercado. ¿Por qué estoy sacando esto a colación? Porque depende de lo que quieras hacer, el tipo de negocio en el que te tienes que meter, ¿sí? Si quieres hacer una startup realmente que levanta capital, que cada 1 o 2 años está haciendo una ronda, que quiere que encontrar una oportunidad en la cual puede ser dominante, tienes que elegir mercados que hoy día hayan incumbentes, mercados grandes, pero que no estén resolviendo bien el tema. Por ejemplo, si uno mira el retail, básicamente el tema de logística, salvo por Amazon, es un gran desafío. Por eso hay tantas startups en logística de última milla, porque todavía no está resuelto. Si quieres, bueno, como nos decía Evelyn, en temas de salud, hay varios desafíos que hoy día las clínicas y los doctores no cubren bien. Trataron de este tema, por ejemplo, de cuántas veces tengo que ir antes de que me den un diagnóstico, cuántos exámenes y dinero tengo que gastar antes de tener tranquilidad. Y lo tratamos de resolver con telemedicina, pero aún no está bien resuelto. Probablemente pasen muchos hacia el hardware. ¿Cómo puedo hacer que una misma máquina en el menor tiempo posible me trate de tirar un diagnóstico lo más fuerte o lo más rápido que se pueda? Entonces, más que tratar de decir una industria en particular, porque en todas siempre van a haber oportunidades, lo que tienen que entender es que dónde, dónde puedes construir futuro. Si tú no quieres ser una startup, probablemente los VC, los Venture Capital no van a ser tu espacio más cómodo, porque los Venture Capital cuando se arman prometen multiplicadores de inversión que van desde 10x hasta 50x, por ende necesitan mercados que hablen de billions de dólares, si no, no van a poder cumplir con esa promesa. Y no todos los emprendedores tienen que buscar esa lógica. Esa Eh, lógica. y así se abren otros espacios como los crowdfunding, se abren espacios de incluso private equity cuando tú tienes ventas en esa línea. Y hay gente que decide ser una pyme innovadora que crezca más linealmente y que les dé un poco más de control sobre lo que están haciendo. Y en ese sentido, ahí donde yo trataría de apostar es en aquellas necesidades más de corto y mediano plazo. Temas de, por ejemplo, las ventas que tratan de hacer las pymes y que todavía no es algo bien resuelto, o el hecho de cómo la inteligencia artificial puede ayudar en temas de abogacía, de leyes, que es un análisis más superficial. Entonces, al final de lo que estoy diciendo está la delgada línea entre la innovación compleja y la disrupción. La disrupción se caracteriza porque transforma industrias, porque convierte a no clientes en clientes, como Uber, que yo acá en Chile no tomaba taxis porque pensaba que iba a pasar un mal rato, que me podían estafar con el dinero, etcétera, etcétera. Y cuando llega Uber, un tipo de taxi al final del día, lo empiezo a usar. Eso es lo que caracteriza la innovación disruptiva. Y por otra parte, hay negocios que son más de innovación sostenible o sustentable, no sustentabilidad medioambiental, sino que hacer que un negocio que ya es bueno se vuelva mejor. Y eso tiene que ver con cómo uno reparte la torta, cómo uno hace que gente llegue a tu negocio porque, no sé, como cuando el yogurt que tú consumías se volvió ahora para veganos, ahora para gente intolerante a la lactosa. Lo importante y el mensaje final en esta respuesta es:
más que tratar de elegir cualquier industria, trata de verte tú primero en dónde te desarrollaste, dónde tienes conocimiento. Yo puedo entender que el tema del COVID y farma es súper importante, pero acá en Chile no tenemos desarrolladas las capacidades como para ser un competidor global en eso. En agricultura sí. Ahora, yo como Tadachi Takao-Kase de agricultura, la verdad es que no, así que no creo que me meta en eso. Es justamente la mezcla entre necesidades, tendencias y capacidades lo que abre ese espacio. Buenísimo, gracias Tashi, me encanta esa abstracción de cómo lo explicas y justamente creo que en el tema de emprendimiento tenemos que tener claridad sobre el tipo de emprendimiento que estamos desarrollando. ¿Es una startup, es una pyme, es un emprendimiento incluso de impacto social, etcétera? Porque cada uno va a utilizar vehículos diferentes. Ahora, regresando, digamos, al tema de startups, emprendimientos de crecimiento ultra acelerado que van a una tasa semanal multiplicando su facturación y adquisición de usuarios. Evelyn, estoy seguro que ustedes han evaluado infinidad de emprendedores en toda la TAM y posiblemente han encontrado emprendedores que estuvieron a punto de ser invertidos por G2 Momentum, pero pasó algo. Y entonces me gustaría un poco que nos hablaras de esos errores típicos, recurrentes, que ustedes suelen ver en emprendimientos que quizá, en startups que quizá podrían funcionar muy bien, pero que caen en esos errores y qué recomendarías tú en esos temas, ¿verdad? Entonces, adelante. Claro. A ver, yo en el día a día evalúo muchísimas startups, evalúo más de 600 compañías diferentes en un año. Invertimos en poco más de, no sé, 12. Entonces, sí hay muchísima tasa de rechazo. No se lo tomen personal, más bien pues, los fondos de inversión tienen recursos limitados y siempre van a estar buscando la empresa que mejor fit haga y que mayor potencial de crecimiento les vaya a dar. Pero a ver, ¿cuáles son errores más comunes que buscan? Desde no tener o no presentar un pitch deck bien estructurado. Nosotros, si bien desde etapas tempranas sabemos que a lo mejor no les va a costar trabajo levantar una serie semilla, una serie con Friends Family, una serie con ángeles inversionistas, es súper importante ver que el emprendedor tenga la capacidad de pitchar y de llegar a una serie A, serie B, y además un pitch deck les da toda la estructura para en pocos minutos captar la intención la atención del inversionista y presentar todos los elementos clave de nuestro modelo de negocio que nos hacen únicos y nos hacen valiosos, o no tenerlo actualizado. Bueno, ya hablábamos hace ratito del fit con el inversionista, no conocer al inversionista o buscar un fondo o un inversionista con una tesis diferente a la tuya. Uno, te va a hacer perder el tiempo y dos, también te puede agregar muchísimo valor si vas con el inversionista adecuado. No prepararse, no conocer bien el negocio, no tener bien definida la estrategia de financiamiento. Me ha pasado que me pichan perfecto y va todo bien durante el proceso de inversión y bueno, ¿qué estás buscando? Ah, no, nada. Bueno, ¿y cuánto estás levantando o a qué evaluación? ¿Qué instrumento? Ah, no, voy a ver después. Ok, bueno, ok. Entiendo que los inversionistas después pueden hacer muchas contranegociaciones o hacer su propio análisis de la evaluación, pero como consejo, si el emprendedor no tiene bien claros los términos, pues, o sea, perdemos el tiempo. No sé si estás caro o barato, si realmente ese dinero que yo te voy a invertir te va a ayudar a escalar el negocio. Y suena muy burdo porque pues debería ser algo muy básico si estás buscando levantar capital, pero sí me pasó muchas veces que no tienen bien definido el cuánto levantar o a qué evaluación o cómo, sino que voy a ver. La dilución es algo súper importante que tienen que cuidar desde etapas muy tempranas. Eso sí ha sido una lástima que hemos dejado ir compañías con muy buena atracción, con muy buena plataforma tecnológica, muy innovadores, muy buenos líderes de la industria, pero sumamente diluidos. Y también, esto lo hacemos también por experiencia, porque hemos visto compañías con todos estos elementos y que cuando lleguen a una serie A en adelante les cuesta muchísimo trabajo levantar capital.
Y esto es porque los inversionistas pues no quieren ver emprendedores diluidos que después pierdan la motivación o que después se conviertan en un empleado más o que a final del día pues reciban una mejor oferta de empleo en otro lado y se quieran salir. Entonces es súper importante ver el compromiso. Voy a extender un poquito más la parte del compromiso, mostrar disponibilidad, mostrar profesionalismo en todo el proceso, responder a tiempo a los mensajes, mostrar disposición para tener una llamada, interés en el fondo, dedicarse, que el equipo emprendedor se dedique de tiempo completo, que no trabaje en otro lado. Se puede levantar desde etapas muy tempranas de Friends, Family o de ángeles inversionistas para a lo mejor tener, si bien no tienes la capacidad de estar fondeado por bootstrapping, tener los recursos para pagarte tu sueldo, pero que el emprendedor clave se dedique de tiempo completo, eso es súpermente importante. Y bueno, ¿qué otro error? El tema financiero, evaluamos mucho el runway. Estamos en una época de bastante incertidumbre, creo que ya se está recuperando un poquito más y estamos viendo mayores luces en 2023 comparado con lo que vimos el año pasado, que decayó mucho el ecosistema VC. No es que no se esté invirtiendo, claro que se está invirtiendo muchísimo, a lo mejor de una forma más desacelerada, pero eso también nos está mostrando que los tiempos de levantamiento a lo mejor son un poco más largos. Entonces es súper importante cuidar el runway. Para nosotros es importante que vayan de la mano otros fondos VCs que los lleven a una serie posterior y que les dé la gasolina suficiente para poder cumplir con todos esos objetivos. Entonces, cuiden mucho cuánto dinero tienen en caja, cuánto están quemando y para cuánto les alcanza, porque mis $100,000 que yo voy a invertir de nada les va a servir si en 2, 3 meses se van a quedar sin dinero. Entonces, es súper importante que cuiden el runway y sus finanzas. Buenísimo, Evelyn. De hecho, yo creo que tú justo acabas de responder una pregunta de Luis Contreras, que nos acompaña desde Chile, que él dice, ¿de cuántos son los tickets que invierten por startups en etapas tempranas? Entonces, creo que tú mencionaste la cifra 100,000, digamos que por ahí. Sí, alrededor. Como ticket de inversión inicial, follow-on, podemos hacer tickets un poco más grandes. Tadashi, yo quería también conocer tu experiencia en este tema de los errores, porque tú estuviste en Corfo, estás en el Metro de Santiago, acaban de cerrar una convocatoria donde creo que aplicó mucha gente, han lanzado retos de innovación, apoyaste el ecosistema del Salvador o estás apoyando desde Sandbox y otras instituciones. ¿Cuáles crees que son como que esos errores recurrentes y que quizá si se dedicara un poquito más de tiempo en pulir esas cosas, los emprendedores podrían ser mucho más exitosos en estos procesos de agenciarse de fondos para sus startups o emprendimientos? Sí, mira, si bien hay varios puntos que se tocan, los puntos más básicos que puedes hablar son cuatro, que es el desafío, la razón de por qué vale la pena que te metas en este mercado, que es lo que estás tratando de resolver, el grado de innovación de la solución, porque este producto o servicio crea una mejor solución que lo que ya existe, el modelo de negocios, que es lo que al final hace que esto sea escalable, y el equipo. ¿Sí? Entonces, cometen errores en cada una de esas partes que son las más nucleares. El primero es el desafío, son muy superficiales para explicar el desafío. Si yo digo que no sé, te puedo decir, oye, yo tengo una startup de carpooling, quiero llevar a gente que comparta recorrido. Oye, ¿por qué eso es importante resolver? No, porque la contaminación y la sustentabilidad y el mundo va y muestra números de por qué el mundo se está contaminando. Oye, eso lo sabe todo el mundo, o sea, eso ya es obvio. No es algo que yo esperaría de un emprendedor que vive y respira su emprendimiento, que su gran conclusión es que el mundo requiere menos autos. ¿Sí? Yo esperaría aprendizajes mucho más profundos de alguien que está viviendo ese día a día, cosas del estilo, ¿sabes qué? Efectivamente, ya todos sabemos que hay que reducir los autos, pero hay un tema cultural de que, no sé, la gente en las veredas se siente insegura y por eso prefiere usar autos uno a uno. O el tema está en que la gente no comparte autos porque se pone nervioso por los temas de conversación y por eso no quiere llevar a otros. O el tema de la seguridad. Son cosas que tú vas descubriendo en la práctica, que son lo que se conoce como insights. Y eso es lo que uno espera de un pitch de un emprendedor o una emprendedora. Espera que conozca mucho mejor que cualquier otra persona que pueda googlear
hoy día usar ChatGPT, e intuir cosas, sino que explique bien eso. Y por ende, la innovación es difícil de explicar si no se explica bien el desafío, a tal punto que cuando el desafío no está bien explicado, es muy difícil entender por qué hay que invertir en esto, por qué hay que financiarlo. Es muy difícil defender el resto. ¿Sí? Entonces, esa conexión entre el problema y la solución de por qué tu solución es más innovadora requiere hablar sí o sí de la competencia. Y el otro error es menospreciar la competencia. Como que muestran este típico cuadradito, matriz, que tú tienes todos los tickets y la competencia tiene como 1, 2 y puras X. Oye, y son tipos igual de apasionados con que tú, probablemente más que algunos más inteligente que tú, tiene más acceso a financiamiento. No basta con denostarlo, digamos. Tienes que explicar muy bien que los conoces, que entienden bien lo que hacen, y básicamente cómo vas a hacer para que meterte en un segmento de mercado que haga sentido. De hecho, hay una historia de RX Bar, no sé si la conocen, pero es una de estas barras de alimentos de nutrientes que el tipo se metió a hacer barras en Estados Unidos de nutrientes cuando ya habían literalmente cientos de barras en el mercado. El tipo le dijeron, oye, ¿por qué te metes cuando ya hay tanta competencia? Y el tipo responde, porque no hay para la gente que hace CrossFit. Y de ese mercado tan pequeño, o sea, tan específico, empezó a ganar espacio y tracción con la marca hasta que se volvió un negocio de millones de dólares. Obviamente en un mercado como el de Estados Unidos con 330 millones de habitantes, pero justamente ese entendimiento es el que hace que los negocios puedan traccionar. El tercer tema tiene que ver con el modelo de negocios. La gente entiende el modelo de negocios como cómo ganas dinero, pero es mucho más que eso. Es la consistencia del modelo de negocios. Todos los negocios son P por Q. ¿Cómo vas a hacer para tener a mucha gente con mucho precio? Y ahí entra estos temas del mercado, TAM, SAM, SOM, cuánto puedes capturar hoy día, cuánto te quieres mover, por qué crees que vas a poder multiplicar tu negocio, incluso estrategias de salida para los inversionistas. La gente se olvida o no sabe cómo funcionan los fondos de inversión, que en general en el estándar, tal vez hoy día son menos, pero en el estándar eran 10 años, 5 años invirtiendo, 5 desinvirtiendo para que pudieran multiplicar su capital. Por ende, no da lo mismo como tú vas a tener tu estrategia de crecimiento, porque si dices, no, yo quiero tener todas las, voy a levantar con ustedes un par más, pero de ahí no quiero vender más acciones, bueno, ¿y cómo saco mi plata? ¿Cómo la multiplico? Ese tipo de cosas son importantes, la consistencia entre modelo de negocio y estrategia de crecimiento son cosas que la gente olvida en general. Eh, y finalmente el equipo lo es todo, o sea, te dicen, mi idea es súper buena, y te decimos sí, y lo que parte que no te decimos es que no creemos que tú la puedas llevar a cabo. Y eso es la parte que más importa. Y la gente tiende a explicar muy mal la parte del equipo. Dice, hola, soy Tadachi, soy ingeniero y estoy con Juanita que es diseñadora y Pedrito que es súper bueno vendiendo. Gracias. Y claro, y cualquiera puede decir que es buen ingeniero, buen vendedor. Cuéntame algo de tu historia que hiciste para decir, mira, esta persona realmente puede llegar a tener algo que conecte. La gente como generalmente deja la lámina del equipo al final y le queda poco tiempo en el pitch, se empieza a poner nerviosa, la pasa muy rápido. Y es la que hace el truco. O sea, es al revés. Esa es la razón por la cual ustedes pueden haber escuchado historias de emprendedoras y emprendedores que levantaron millones de dólares con una PPT o todo el tema, pero la parte que no les cuentan es porque ya los conocían de antes, confiaban tanto en ellos que sabían que algo bueno iban a sacar, incluso si esa PPT se convertía en otra cosa. Acá en Chile ya ha empezado a pasar. Pero eso no le pasa a cualquiera. O sea, si no te conocen, si es que tú no has hecho bien el trabajo de tener un track record importante, no sucede. ¿Sí? Y ese es un error, en no explicar quién soy, porque creo que tengo la capacidad de llegar más allá de lo típico, que son condiciones necesarias, pero no suficientes. Soy apasionado, creo en mi proyecto, lo estoy dando todo, estoy full dedicado, claro, está bien, pero los otros emprendedores también, eso no es algo que haga una diferenciación en el tema. De ahí es donde la metodología, yo soy tan apegado a la metodología en innovación y emprendimiento. La gente cree que la innovación es pasión y seguir adelante, y eso es lo que nos han vendido en las películas y series, y no es cierto. Eso es una condición básica, la tienes que tener, si no, eso no vas a llegar, 100% seguro. Pero hay método, es como decirte, no, yo soy contador y armé mi método y ahí calculo los números como, según me... No, la innovación es un proceso, el emprendimiento tiene metodología, tiene herramientas y creo que muy pocas personas la dominan, muy pocas personas se dan el tiempo de manejarlo bien. Buenísimo, Tadashi. Yo creo que un ejemplo que puede ilustrar el punto que tú decías de equipo es, y me encantó cuando alguien me lo compartía a mí, era, ¿qué pasa si viene Elon Musk y llega a Chile o llega a México con Evelyn y dice, estoy montando una startup?
sea, él ni siquiera tendría que sacar un PowerPoint, o sea, solo porque es él, seguramente la gente confiaría en él por todo lo que ha hecho, ¿verdad? Entonces creo que es sumamente importante justamente evidenciar esa pasión con hechos y por qué nosotros somos esa persona correcta para desarrollar esa idea. Siempre en estos conversatorios el tiempo pasa súper rápido y ya solo tenemos 15 minutos para seguir resolviendo preguntas. Entonces vamos a pasar a las preguntas del público, si les parece, y yo las voy a ir lanzando y quien de ustedes las quiera responder, pues abre el micrófono. Entonces vamos a empezar con la primera de Luis, que creo que esa va para Evelyn, y él dice, solicitan tener tracción. He gastado mucho dinero en el desarrollo y para el lanzamiento necesito apoyo. Cuando estás tan early, a lo mejor y te conviene pichar desde ángeles inversionistas o friends family. Lo primero es bootstrapping, pero sí hay fondos VC en etapas tempranas que invierten pre-revenue. Lo ideal es que ya se tenga el producto terminado, bueno, al menos eso es lo que nosotros evaluamos. Y una recomendación para mitigar el riesgo cuando no tienes o tienes poca tracción es tener la estrategia de escalamiento y el modelo de negocio bien articulado. O sea, eso mitiga muchísimo el riesgo que pueda tener. Ok, no tengo tracción, pero voy a crecer de esta manera. Esta es mi estrategia go-to-market. Este es el mercado que voy a atender. Esta es mi estrategia de pricing. Voy a llegar. Estas son mis proyecciones. Tener bien entendidos tus ciclos de conversión comerciales, todo bien cohesionado. Y se invierte, como decía Tadashi, sobre todo en el equipo, en el expertise que tiene. Se está confiando muchísimo más en la experiencia que tiene por emprendimientos anteriores, por conocimiento de la industria, por la capacidad que tiene de liderazgo, capacidad de levantamiento, etcétera. Nosotros mismos invertimos, por ejemplo, en Albo cuando tenían cero tracción, pero sabíamos que era un founder súper talentoso que estaba revolucionando la industria y que podía llevar a la empresa al siguiente nivel. Entonces, sí los hay. Es más difícil, pero sí los hay. Buenísimo. Me Adelante. gustaría agregar algo muy cortito, y ahí, ojo con esto, obviamente no es una crítica hacia Luis, ni mucho menos, no conozco el proyecto, pero esto de invertir mucho en el producto y recién lanzar al mercado, salvo que sea muy intensivo en I+D, puede ser una alerta roja para inversionistas. O sea, en realidad lo que se espera y lo que me ha tocado trabajar en muchos directorios es justamente ser más ambidiestro. Mientras vas desarrollando, chocar con el mercado, con MVP y cosas que te permitan levantar métricas y tácticas, eso lo que parece ser una buena noticia, de decir, oye, yo me comprometí porque desarrollé mucho del producto, puede salir como un tiro por la culata. Así que ojo ahí con cómo se presenta ese desarrollo y sobre todo, concuerdo con Evelyn, de hablar más del mercado. O sea, es súper importante. Si dicen, oye, yo me gasté todo el dinero en hacer esto y estoy seguro que va a funcionar, por ende necesito a alguien que confíe en mí para lanzar al mercado. Más de algún inversionista puede arrugar la nariz porque no es la forma en que se trabaja la metodología de innovación. Eso. Por ahí hay un dicho que dicen que si lanzaste tu proyecto, si no te arrepientes de la primera versión de tu plataforma, es que lanzaste tu MVP demasiado tarde. Exacto. Ese es Reed Hastings, creo que, de LinkedIn. Es decir, si no te da vergüenza cuando lanzaste muy tarde. Sí, si no te da vergüenza, sí, la verdad que sí, eso es cierto. Miguel Parada nos dice, Miguel no nos cuenta desde dónde está conectado, pero dice, y lanzo para quien quiera responder, ¿cómo ven hoy el apetito de inversión para empresas en EduTech? ¿Cómo ven ustedes las inversiones en sectores de educación? Tadashi, no sé si tú quieres. No, muy rápido. Yo creo que uno de los grandes desafíos del EdTech es que el hecho de depende de quién es tu cliente. Por ejemplo, si tu cliente son los colegios, escuelas, sistemas de educación, tienen dos problemas. Uno, la decisión es súper lenta, la curva de venta es muy lenta. Y el otro tema es que tienen espacios de venta muy breves, porque generalmente ocupan el primer dinero para cosas básicas de la escuela o del colegio o del instituto,
y al final de año dicen, ya muéstrenme lo que hay, y hay que estar constantemente demostrando. Tiene varias incomodidades que es bueno que se hagan cargo en una presentación frente a un inversionista. ¿Para qué hablar de los ministerios de educación de los países y las municipalidades? Son peores clientes todavía, muy complejos. Entonces, yo creo que sí hay interés porque se sabe que hay un gran desafío en educación, de eso no hay duda, y mi consejo es que se hagan cargo no solo de decir, oye, el producto es bueno, ya sé lo que dice que hace, que eso es como lo básico, sino que también cómo es este go-to-market, que cómo se hacen cargo de un mercado que es particularmente duro, el de la educación. Sobre todo porque incluso si el cliente no es tu escuela de colegio y es una persona natural, el gran desafío que tienen, por ejemplo, los MOOC, los sistemas de educación masivos como Coursera y todo eso, es que la gente se mantenga. Es que la gente se mantenga haciendo el curso. Los porcentajes de término de cursos son súper bajitos. Entonces, hay varios desafíos bien específicos en educación, en EdTech, que ya están especificados, como decía, y que es importante que se hagan cargo de eso en el pitch que puedan dar. Buenísimo. Yo ahí solo quisiera añadir un comment. Hay algunos players muy interesados en el sector tech, sobre todo estos inversores más de carácter institucional. Y LATAM tiene algunos casos interesantes. Está el caso de Platzi, si no estoy mal. Ellos fueron la primera startup de LATAM en entrar a Y Combinator, una aceleradora en Estados Unidos. En el caso de Guatemala, hace 2 años surgió una EdTech que se llama Cold Code. Y su modelo de negocio consistía en que el estudiante no pagaba hasta que sí o sí encontraba un trabajo técnico. Entonces, les fue muy bien y fueron comprados el año pasado por una compañía muy grande de Estados Unidos. Y en Colombia creo que también hay un caso muy interesante, HackYou, que entrena gente que van como que en el autobús, en competencias técnicas, cursos muy chiquitos de 5, 10, 15 minutos, y pareciera que se está yendo bien en esa línea. Vamos a seguir avanzando. Una pregunta de Tomás que nos acompaña y dice, ¿cómo contrastan la evaluación del emprendedor para saber si es razonable, sobre todo en negocios de nicho donde aún no hay mercado y este lo está creando la startup que está buscando financiamiento? Múltiplos comparables. Bueno, no entendí mucho, Tomás, pero no sé, Evelyn, ¿te suena la pregunta o si Tomás nos la replantea de nuevo? Yo creo que se refiere a cómo evaluar la empresa, cómo justificar una evaluación si es en etapa temprana y si es innovadora. Hay diversos métodos para evaluar una compañía en etapas tempranas, desde el Balance Scorecard, que es lo que nosotros utilizamos como contexto general, que evalúa, le da muchísimo peso, es un análisis como de puntos o de riesgo que asigna cierto valor a ciertos criterios, como el talento del equipo fundador, la idea, la plataforma, el prototipo funcional, si está disruptiendo realmente el mercado o su innovación simplemente es porque lo hace más accesible o más barato, en las relaciones estratégicas, la atracción, etcétera. Se evalúan diferentes puntos, qué tan definida tienen su estrategia comercial, financiera, etcétera. Se puede hacer cuando ya sí tienen las finanzas y las proyecciones, las premisas del modelo financiero un poco más articuladas. Existen metodologías como evaluación por múltiplos, que sí toma valores de mercado, transacciones comparables, específicos de cada industria, o evaluación por flujos descontados, que hace un análisis de la sensibilidad de los flujos de caja descontados, aplicándolos a 3 escenarios, desde worst case scenario, normal scenario, base case scenario, y normalmente se ponderan. A nosotros nos gustan escenarios pues un poquito más ambiciosos, aunque ponderamos 3 escenarios, nos gusta que el emprendedor tenga esta hambre de escalar y comerse al mundo. Y se ponderan también en función de la probabilidad de que sucedan. No hay como o sea, realmente depende un poco de la industria y de la etapa y de qué tan articulado tenga el modelo de negocio como para decirte sería X o Y evaluación, pero sí hay estándares, por supuesto, en cada industria en los que te puedes basar.
Buenísimo, Evelyn. Y tenemos otra pregunta que creo que está también abierta para los dos y va mucho en una duda que puede ser que se planteen mucho del lado del emprendimiento y que ustedes seguramente tienen un contexto muy amplio para poder dar parámetros. Y nos pregunta Lee, ¿qué porcentaje es recomendable para que el emprendedor no se acabe diluyendo? ¿Cómo manejar eso? Porque fue uno de los puntos que ustedes mencionaron que era importante ver desde el lado de la inversión. Entonces ahí traslado el mic. Sí. Oye, Bastante, Tadashi. no, muy cortito. Lo que pasa es que hay un libro que se llama The Entrepreneur's Dilemma, creo que era. El dilema del emprendedor, estoy tratando de buscar porque lo tengo ahí anotado del autor. Y hizo un estudio de los VC en Estados Unidos, cuánto les estaban entregando o dando en parámetros. Y el estándar era como las startups estaban levantando dinero pre-pandemia. Puede ser que posterior a eso haya cambiado, pero cada 1 o 2 años. Y el monto que estaban entregando en cada ronda era entre 10 y 15%. Eso mantenía un estándar con Hasta un 20. claro, hasta 20 en algunos casos sí, pero entiendo que trataban de mantenerse entre 10 y 15 para dar algunas rondas. Tienes que pensar que está Pre-Seed, Seed, sería A, B, C, D, hasta F puede llegar, incluso, y después de eso hacer un IPO o equity. De hecho, los IPO creo que están a la bajada. Entonces, eso es más o menos el estándar, 10-15% hasta 20, como dice Evelyn. Menos que eso, menos que un 10 es un poco raro. Más que eso puede ser muy peligroso. Y tratar también de llegar a una serie A con al menos, o sea, idealmente el 60% de la compañía. Totalmente. De hecho, no era raro que al final de todas las rondas, al momento de hacer el cash out o algo, los fundadores originales entre todos tuvieran un máximo un 20%. Pero claro, la empresa valía billones de dólares. Claro, claro. No, y eso está muy bien. Creo que es una pregunta muy importante tener clara porque también permite proteger a los emprendedores de malos inversores también que, digamos, buscan una participación completamente irrazonable para que incluso pueden dañar a la startup para futuras rondas por ese efecto de la dilución. Edward Rodríguez nos pregunta, ¿es necesario viajar a Silicon Valley para levantar inversión? No, no sé qué opinan ahí. ¿Qué nos diría Tabashi? Absolutamente. No, mentira, nada que no, no es necesario. Esa es la primera inversión, el ticket de la vida. Claro, no, lo que sí hay países que son más propensos a ser exitosos, países más en desarrollo por ejemplo, en Latinoamérica muchos vamos a México. México es un súper buen lugar por la cantidad de fondos que tiene. Brasil también, pero hay un tema cultural y de idioma que es muy complejo. Chile se ha estado ganando un espacio al igual que Colombia, y también Miami se ha ganado un espacio con los latinos, sobre todo para aquellos que quieran entrar en Estados Unidos. Por ende, hay ciertos hubs de inversión que son bastante interesantes de mirar. Evelyn. Pues la verdad es que un fondo regional te puede aportar muchísimo valor agregado en etapas tempranas. A lo mejor para una serie B en adelante, sí sería, hay muchísimo más capital en Estados Unidos, en Silicon Valley, aunque también se trata de un mercado mucho más competido. Entonces, más que eso, yo buscaría que el fondo realmente les agregue smart money, que el ecosistema VC en LATAM ha crecido muchísimo en los últimos años. Hay muchísimos fondos. Buenísimo. De hecho, en un estudio que acaba de publicar McKinsey, cuenta que en la TAM en los últimos 3 años se han creado más de 150 fondos de inversión. Nos pregunta Edward Rodríguez, ¿dar equity al equipo es bien visto por los VCs, inversores? Es un reconocimiento, por supuesto, al trabajo del equipo, al talento. Se usa mucho en etapas tempranas donde a lo mejor les puede dar el super sueldo que esperan para compensar el talento y el esfuerzo que les está dando y para impulsar que se queden a largo plazo. Lo único que les recomendaría es que estructuren bien el mecanismo y que no se ceda más del 10-15%. Buenísimo. Tadashi, ¿tú cómo ves ese tema? O sea, yo creo que más que bien visto, es que cuando tú vas a enfrentar a un VC, tu equipo tiene que ser un Dream Team. Y si bien como CEO
tienes que tener la capacidad de sensibilizar a la gente y atraer al mejor talento. Tenemos que vivir de algo y eso es el Option Pool puede ser una tremenda oportunidad. Yo creo que habla de la expertise o la experiencia que pueda tener un equipo fundador al entender el rol que cumple este equity para capturar buen talento y fidelizarlo a través del tiempo. Buenísimo. Gracias, gracias Tash. La verdad que completamente importante. De nuevo regresamos al punto del equipo, ¿no? Y de retener. Es muchas veces el diferencial entre dos startups, pueden tener la misma idea, pero un equipo más comprometido, más consolidado, más complementario entre ellos, va a incrementar el chance de éxito. Luis Contreras, una pregunta, la voy a leer, pregunta un poquito larga. Dice, hola, está muy de moda el SAFE, sobre todo en etapas tempranas para no entrar en discusiones de evaluaciones. En base a esto, ¿qué es mejor desde el punto de vista del VC? Ir directo con solicitud de fondos como ronda de inversión con equity y mudar a un SAFE si no hay herramientas para fijar la evaluación, o en contrario, partir de una con un SAFE desde el principio. ¿Ustedes qué opinan? Tal vez explicar primero qué es el SAFE, ¿no? Ahí, no sé si Evelyn quieres explicarlo. Adelante, Tadashi. Ya, o sea, bueno, ahí me corrige tú, Evelyn, cualquier cosa, pero esto nace de las notas convertibles. Básicamente lo que se dice es, mira, yo no, supongamos que me acerco a Evelyn y le digo, oye, mi empresa hoy día vale poco, pero yo creo que en 2 años va a valer 5 millones de dólares. Entonces Evelyn me dice, ya, está bien, puede ser, tu plan de escalamiento me hace sentido, te voy a prestar dinero, te voy a prestar $500,000, por el 10% obviamente, free money, y en 2 años nos vamos a ver, no tan así, obviamente vamos a mantener contacto, pero en 2 años nos vamos a ver y yo voy a ver si es que estos $500,000 que te aboné, por decirlo así, como crédito, te pido que me los devuelvas más un porcentaje o lo convierto en equity de la empresa. ¿Sí? Entonces nos vamos a ver en 2 años más con Evelyn y voy a decir, oye, ¿sabes qué? Mi empresa efectivamente puedo probar que está valorizada en 5 millones de dólares. Entonces esos $500,000 le dan acceso a un 10%. Pero también podría pasar que la empresa le fue muy bien y está valorizado en 10 millones de dólares y le da acceso a un 5%, o que no me fue tan bien, en realidad está valorizado en 1 y ahí me dicen, no, ¿sabes qué? No vale la pena convertirlo en propiedad, mejor devuélveme los $500,000 más una tasa por crédito que quedó previamente fijada, ¿ya? El modelo SAFE sale de Y Combinator y dijo, oye, ese momento de cuando nos volvemos a juntar para ver si convierto ese dinero en equity o no, puede ser demasiado tenso, me puede obligar a tomar decisiones malas en pos de inflar mi valorización y puedo tomar decisiones erradas, o capaz que Evelyn dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que está bien, ¿no? Pasaron los 2 años, no vale 5 millones de dólares, pero creo que falta poquito para que lo valgas. Entonces vamos a aguantar un poco más. Y para hacer eso se hizo el modelo SAFE, que funciona bastante parecido, pero no tiene fecha de ejecución. Eso es el SAFE a grandes rasgos. Y lo que dice Tadashi, nada más para complementar de la evaluación, en realidad es importante establecer un cap, un límite de evaluación, como para establecer el techo de negociación. Y el SAFE se usa precisamente cuando la evaluación es demasiado incierta, se apuesta muchísimo más por el potencial. Pero sí es un instrumento sumamente común en inversiones en etapa temprana en todo el mundo. Sí. De hecho, es como el estándar, entre comillas, si lo queremos ver así, en todas esas rondas pre-seed, pre-semilla, semilla, cuando alguien está invirtiendo con inversores ángeles y este tipo de inversores. Buenísimo. Yo creo que tal vez nuestros amigos que nos están acompañando no están conscientes, ni Evelyn ni Tadashi, pero ya estamos sobre el tiempo. Ya se acabó el tiempo, no nos dio tiempo de responder todo. Suele pasar porque las respuestas son muy profundas, muy interesantes. Y pues todos tenemos distintas dudas, pero ¿cuál es la invitación? La invitación a las personas que nos están acompañando es que se mantengan atentas a nuestras redes y canales porque vamos a seguir teniendo este tipo de encuentros. Y en segundo lugar, es seguir a nuestros expertos desde sus redes sociales,
estamos todos a un clic de distancia. Tadashi tiene ahí el código QR, lo pueden escanear. Vamos a poner a Tadashi así un ratito en Spotlight, ahí está. Entonces, ahí pueden tomar una fotita y también Tadashi en los comments nos dejó su usuario, @tadashi.takaoka, nos dice Edward Rodríguez. Gracias, Edward. Qué gran visitó. Muchas gracias por aportar su granito de arena al ecosistema. Yo también les traslado ese mensaje y vamos a poner en spot también a Evelyn Arriaga. La pueden buscar desde LinkedIn, está ahí sus datos de contacto, www.g2momentum.capital, y ellos tienen también un newsletter, un canal en Spotify, en YouTube, y es uno de los fondos pues referencia en México con una especialización en el sector fintech, y algunas de sus inversiones hoy son de las startups fintech más reconocidas no solo en México, sino en toda Latinoamérica, como algo que Evelyn lo mencionó hace un momento. Así que les agradezco a todos la atención. Notas mis datos de contacto, no tan profesional como Tadashi, pero en la página web. Y en los comments, gracias Evelyn, tenemos ahí sus datos de contacto. Así que con eso vamos a cerrar este conversatorio. Nuevamente, gracias Tadashi, gracias Evelyn por haber estado con nosotros. De verdad, gracias por compartir gentilmente y generosamente su conocimiento. Y a nuestra audiencia, para junio, 6 de junio, tenemos nuestro próximo VC Talk. Nos va a acompañar un experto que desde Estados Unidos nos va a contar cómo crecer en un modelo bootstrapping nuestra startup. Con una técnica de SEO, así que el chico la descubrió y es como un súper experto. Hoy ellos tienen más de 200,000 visitantes al mes y una tasa de crecimiento de más de 1,000 clientes al mes. Entonces, más adelante por correo les compartimos esa información. Así que, Tadashi y Evelyn, nuevamente gracias por haber estado acá con nosotros. Feliz. Muchísimas gracias, José. Que esté muy bien, José. Gracias a todos. Adiós, Evelyn. Un gusto. Un gustazo, Tadashi. Hace casi 2 décadas iniciamos una escuela de negocios para los que no pueden poner la vida en pausa para estudiar. A través del tiempo, nuestra visión ha sido dar más. Fuimos de ofrecer un par de programas a desarrollar más de 30 con acreditación internacional. Licenciaturas, maestrías, certificaciones, especializaciones. ¿Quiénes somos? Estamos seguros de que nos conoces. Somos un amigo, un conocido, un familiar, un jefe o hasta un director. Somos un especialista en negocios, marketing, finanzas o psicología organizacional. Seguro nos conoces. Somos más de 10,000 profesionales. Somos más que un campus, una plataforma online o una institución. Somos esos que siempre dan una milla extra. Estamos presentes en las mejores organizaciones. Somos emprendedores, ejecutivos, entrenadores, negociadores, estrategas, gerentes. Nosotros somos esos. Somos ESI, School of Management. www.esieduc.org. Inscríbete. Nos dicen que somos ingenuos, que estamos locos, que luchamos contra molinos de viento. Y eso nos encanta. Nos alienta a seguir haciéndolo todos los días y a cada momento, porque sabemos que la única forma de provocar un real impacto es comprometiéndonos por completo, sin concesiones ni conformismos. Hoy vivimos en un mundo en el que las empresas pueden lograr un mayor impacto que los gobiernos. Y es ahí donde buscamos hacer la diferencia, acompañando y fortaleciendo a las empresas que el mundo necesita en su viaje del emprendimiento con propósito, con modelos de negocios sólidos que benefician a la sociedad y busquen un impacto global que construya un mundo mejor. Somos los que todavía plantarían un árbol si nos dijeran que el mundo se acaba mañana. Por eso, nos hemos unido a la lucha para proteger y salvar el planeta, poniendo en juego nuestra experiencia en el mundo del emprendimiento, invirtiendo solo y únicamente en empresas que tengan impacto positivo y que crean.
al igual que nosotros, que todo se puede hacer mejor. Porque sabemos que el impacto es el mejor negocio que podemos hacer. Ya no alcanza con ser justos, ni con equilibrar la balanza. No basta con involucrarnos, debemos comprometernos, porque el momento de generar un impacto es ahora. ¿Lo quieres hacer con nosotros?